Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Rivera, soy sociólogo e investigador en el ámbito de la educación y las tecnologías y particularmente en temáticas vinculadas con el e-learning. En el presente video les expondré algunos de los resultados obtenidos en una investigación que desarrollamos el año pasado en la Universidad Oberta Catalunya en colaboración con el grupo Esbrina de la Universidad de Barcelona y el grupo EduLab de la UOC de la Universidad Oberta Catalunya. La investigación denominada Educación Postmoderna en Contextos Virtuales, Alfabetización y Empoderamiento Digital en Estudiantes que realizan su formación universitaria bajo la modalidad e-learning, que se desarrolló durante el año 2013, tuvo como componente central, como objeto de estudio, en la observación y el análisis de los relatos de los estudiantes que desarrollan su formación universitaria de grado en la UOC. En tal sentido, trabajamos con estudiantes del grado de Ingeniería Informática, de Administración y Dirección de Empresas y de Psicología. Tres grados que son parte de tres áreas de conocimiento diferentes dentro de la oferta formativa de la UOC. Se trató de un estudio en el que pretendíamos conocer la experiencia de los estudiantes en el marco de la formación e-learning, ¿no? Conocer sus motivaciones principales para conocer por qué desarrollan su formación universitaria en esta modalidad, expectativas, saber qué pretenden hacer con el potencial o el futuro título universitario que van a obtener, y también explorar dos otras dimensiones que resultaban clave. Una, cómo se ha dado su proceso de interacción con las tecnologías o de empoderamiento de alfabetización digital en el marco del uso de las comunidades virtuales de aprendizaje y de los dispositivos tecnológicos que implica esta modalidad. Y finalmente su relación con la UOC, ¿no? Su relación institucional, su vínculo universitario. Estos cuatro fueron los ejes que se desarrolló esta investigación y que dieron sentido a los discursos, ¿no? Que se crearon a partir de las entrevistas individuales que desarrollamos a 25 estudiantes. 7 del grado de Psicología, 9 del grado de Informática y 9 del grado de ADE, de Administración y Dirección de Empresas. Antes de entrar en materia sobre los resultados y los discursos obtenidos, nos propusimos también definir lo que significa el e-learning. En tal sentido, revisamos algunos textos referenciales en esta materia, como el de Garrison y Anderson en 2005 sobre el e-learning, o Tony Bates, por ejemplo, Guri, Rosenblit, Gross, y también el informe coordinado por Julio Cavero del año 2008 en la Universidad de Sevilla sobre el metaanálisis del e-learning, o el de Albert Sangrá con Bachopoulos Cabrera sobre la definición del e-learning como tal. Y optamos por construir una definición que giraba en torno a que el e-learning tiende a ser un componente que ha derivado de la educación a distancia tradicional, esta que conocemos de texto, de libros, de llamadas telefónicas, incluso de algunos encuentros presenciales, y que por otro lado también es resultado del desarrollo de las tecnologías y de un esfuerzo pedagógico, sería el resultado de un esfuerzo pedagógico también por hacer la formación universitaria más activa, más colaborativa. En este marco, les repito, construimos una definición del e-learning, por tanto, que giraba en torno, en base a los antecedentes consultados, en base a cuatro ideas, ¿no? A nivel pedagógico, educativo, construimos o logramos identificar cuatro componentes claves dentro de lo que representa el e-learning en el marco de la ejecución de la formación universitaria contemporánea. Los cuatro componentes que conforman el e-learning serían, por un lado, el estudiantado autónomo, pero no es un estudiantado cualquiera, es un estudiantado que, al ser autónomo, tiene un proceso de autorregulación del conocimiento. También existe en el e-learning un segundo componente que lo hemos identificado como el acompañamiento pedagógico. Sin acompañamiento pedagógico no hay e-learning, ¿no? Esta es la gran diferencia con lo presencial. El acompañamiento pedagógico que en la UOC se da gracias al rol de los consultores y tutores es un acompañamiento que se busca que sea cotidiano, no del todo sincrónico, pero bastante más sincrónico que asincrónico, ¿no? Una interacción activa, dinámica, colaborativa. Un tercer componente tiene que ver con el uso de las tecnologías, el uso de las TICs. Desde luego la universidad virtual, una universidad virtual como la UOC,
existe gracias a esta evolución de las tecnologías, como lo mencionábamos, y una actualización permanente de los nuevos dispositivos y las nuevas herramientas que van generándose. Y finalmente, como cuarto componente, un acompañamiento institucional potente, es decir, que el estudiantado eh, virtual, el estudiantado que realiza su formación e-learning, realiza su formación a la vez en una universidad. Por tanto, se busca en este caso que el estudiantado tenga una identidad universitaria, una identidad formativa. Una vez definidas estas ideas centrales sobre el e-learning, y luego de adentrarnos ya formalmente al contexto de la UOC, fuimos a realizar estas entrevistas individuales, estas entrevistas activas, estas entrevistas eh, desde un marco de investigación cualitativo, para conocer los relatos y las experiencias de los estudiantes respecto a o en relación a su visión en sí mismo, ¿no? Como estudiante virtual, cuáles son sus motivaciones, expectativas, sobre su desenvolvimiento cotidiano en la modalidad e-learning en materia tecnológica, en materia de uso de los campos virtuales, interacción con el resto de los compañeros, y en materia de relato y valoración institucionales que tiene el estudiantado en este caso sobre la UOC. Otros aspectos que se han dado también, que valga la pena mencionar, es que dentro del discurso del estudiantado que hay una rápida adaptación al modelo educativo, pero que sin embargo hay un aspecto que no funciona del todo, que tiene que ver con el feedback o la interacción entre el profesorado, en este caso el consultor y los tutores, con el estudiantado, ¿no? Ese es como el aspecto que aún dentro de este relato de estudiantado no hemos podido identificar o no hemos podido identificar su funcionamiento de manera óptima. Es decir, el feedback que reciben de parte de los tutores y consultores tiende a ser débil. Y es un aspecto a trabajar desde luego, considerando que el e-learning busca justamente esta interacción activa entre el profesorado y el estudiantado, pero si el feedback no funciona, ahí hay algo que hay que cambiar, que hay que mejorar. Finalmente, sobre los discursos del estudiantado respecto a la UOC, en general, el estudiantado de la UOC no cuenta del todo con un sentimiento de pertenencia, pero sí con una confianza en la institución importante. Es decir, el estudiantado sabe que está en una institución seria, que funciona, pero por ejemplo, si este estudiante ya tiene una carrera previa en otra universidad que fue presencial, él siempre va a sentir que su universidad es la presencial. Y este es un complemento de su formación. Esto es algo que desde lo virtual se podría manejar. Respecto al modelo pedagógico, la verdad es que el principal atributo que encuentran los estudiantes al modelo educativo de la UOC tiene que ver con la flexibilidad, un modelo que les permite estudiar en el momento que ellos deseen, en el lugar que ellos puedan, dependiendo de los dispositivos con los que cuenten, y les permite en general, dentro de todo, llevar un ritmo de vida similar al que desempeñaban previamente sus estudios, algo que no podrían hacer desde la formación presencial. Es importante identificar que en el relato de los estudiantes nos dimos cuenta de que en general el estudiantado de la UOC no puede estudiar en educación presencial, no tiene el interés de hacerlo, él debe estudiar a distancia, ¿no? O sea, en relación a la visión que tiene el estudiantado eh, sobre sí mismo como estudiante en contextos virtuales, podemos decir que el estudiantado en conjunto, en este análisis de discurso, en la entrevista que hemos construido, muestra un especial interés por la formación permanente, ¿no? O sea, se trata de un estudiante que tiene la disposición y la intención de seguir estudiando en el tiempo. También tiene un uso o tiene una visión complaciente y favorable sobre el uso de las tecnologías, lo que facilita la alfabetización digital también del estudiantado y la asimilación de nuevas tecnologías. De hecho, el relato del estudiante, dentro del relato del estudiantado colectivo no se identifica la existencia de una brecha generacional respecto de las TICs. Más, el estudiantado manifiesta que las mayores diferencias están entre la antigüedad que tenga un estudiante en la UOC o sea, fundamentalmente en base a la antigüedad, no en base a la edad. Si un estudiante de la UOC de 35 años prefiere estudiar, por ejemplo, con un estudiante de 65, 70 años, y lleva 3 años igual que él en la UOC, a preferir estudiar con un estudiante de 20 años, que podría ser un nativo digital, pero que no conozca ni la modalidad de learning ni conozca el modelo educativo que la UOC ha propuesto. Por tanto, la brecha digital en este caso
En el discurso del estudiantado, de los participantes del estudiantado de la UOC, no sería un hecho sustantivamente identificado. Bueno, en general la modalidad e-learning, como les decía, estaba compuesta por un estudiantado autónomo. En realidad, en el discurso de los estudiantes nos dimos cuenta que sí, hay un estudiantado autónomo. Por un uso activo de las TIC, la verdad que la apuesta de la UOC hacia el uso de las TIC es poderosa, es potente, hay desarrollo tecnológico, hay investigación. Se está haciendo más porque esto sea más activo y el impacto sea más concreto, pero se identifica. Sin embargo, el acompañamiento pedagógico es una de las piezas que no logra cuajar, que no logra darse, y el acompañamiento institucional a la vez tampoco es algo que se complemente. Esto se da, desde luego, por la visión que tienen sobre el rol de los consultores y los tutores, el estudiantado. Bueno, en cierta medida esos son un poco los resultados globales en términos de discurso que se han obtenido en esta investigación. Creemos que en realidad gran parte de estos componentes se cumplen, pero desde luego la interacción entre estudiantes con profesorado y estudiantes con tutores es como el componente que faltaría por trabajar a partir del relato de los estudiantes. Con el tiempo hemos optado por hacer una investigación también o sea, con fines un poco más extrapolables. Por tanto, gran parte de los resultados que obtuvimos en el discurso de los estudiantes sirvieron de base para construir una encuesta que fue aplicada durante comienzos de este año, durante 2014, y que estamos en fase de análisis y difusión. Por lo mismo, esta presentación se ha centrado básicamente en lo que tiene que ver con la investigación cualitativa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de difundir estos resultados. Espero que disfruten mucho en Bilbao y estamos en contacto.